Buenas tardes, Ana María, desde Argentina. Qué bueno. Hola, desde Portugal. Buenas. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Josefina. Gracias a ti por estar ahí. Buenas tardes, Antonia. Hola Elsa. Hola Clara. Buenas. Hola Pau, buenas tardes. Desde Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola María Cristina. Ciudad Real, existe, claro que sí. Hola Miriam. Wow, Torino, Italia, qué bueno. Hola Inabel, ¿cómo estás? Qué bueno. Hola Elena, buenas. En el Caribe, qué bien, qué bien, qué bien. Todo súper emocionada por ver y aprender cadena de inflamación. Sí, 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 sí. Va a ser, espero que sea bonito. Espero que sobre todo que os aporte entendimiento, que es un poco el objetivo, entender cómo se relaciona el estrés, la respuesta normal fisiológica con la activación inmunológica y cómo las desregulaciones se van produciendo bien por la cronificación o bien por intensidades muy altas de estrés. Hola Luis, ¿qué tal? Hola John, buenas. Hola Mercedes, aquí que veo imágenes. Hola Mirta. Alain Barbera, vaya foto más bonita que tienes, Alain. Hola Pilar, hola Belardo, Toñi, hola Alberto, hola Nuria de Sura, hola Monse, hola Nieves, hola Elsa, Gloria, María Carreño, Eric. Son hora y media ya, ¿vale? Siempre damos 5 minutitos de cortesía. Hola José Manuel. Y empezamos. Buenas tardes, Luis. Hola Ana, buenas tardes. ¿Qué tal? Anabela, hola. Hola Luis. Desde Venezuela. Bueno, otro país ahí, Caribe. Hola, otra Elena más.
Anabela Tomaselli, italiana también, por apellido. Qué bueno que se vaya sumando gente de otros países europeos también. Hola Marta, desde Estados Unidos. Bueno, ¿desde dónde exactamente? ¿De qué parte de Estados Unidos, Marta? Hola Miriam. Ah, Anabela, venezolana. Muy bien. Hola Dorita. Austin, Texas, pero española. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Qué bueno estás. Bueno, lo que nos va posibilitando la tecnología, ¿verdad? Hola Luz de Alba, te veo vestida ahí con el traje de luces, ¿eh? ¿Que estás trabajando todavía o qué? Hola Fabiana, Argentina. Hola Paloma, buenas tardes. Hola Delfina. Hola desde La Coruña también. Bueno, ahora no hay interacción hablada, ¿vale? Aunque levantéis la mano, ¿vale? Entonces los audios están cerrados. Si queréis poner algo, ponedlo en el chat, porfa. Hola María Luz desde Zaragoza. Muy bien. Sí, en el trabajo. Aprovechando el tiempo para verte. Muy bien, Elena. Hola Elena. Buenas, Silvia. Qué bien, qué gusto, cuánta gente. Muy bien. 3 minutitos más y empezamos. Izaskun, que te veo por ahí. Veo tu nombre. ¿Cómo estás, bandida? ¿Cómo va la vida? Bueno, pues estamos en hora. Vamos a empezar. 5 minutitos de cortesías también. Vamos a por ello, ¿vale? Que tenemos aquí una horita. Hola, Mar. Nada, gracias a ti. Gracias a ti por estar ahí, Mar. Tenemos una horita para hablar de estrés e inflamación. Creo que es un tema apasionante. Hay cosas que más o menos quizá ya las sabéis. La idea es aportar un poquito de conocimiento más específico de cuáles son las vías de conexión que conectan de una manera fisiológica el estrés con la inflamación y cómo esas vías se desregulan ante dos situaciones diferentes, que son situaciones de estrés de muy alta intensidad, como puede ser el estrés postraumático, o situaciones en las cuales el estrés se cronifica y va desregulando la interacción entre los diferentes sistemas. Soy Iker, algunos me conocéis, soy codirector del Instituto de Formación de Psiconeuroinmunología, Health Institute, junto a Begoña, que la veis ahí arriba en el medio. Tenemos una escuela de formación de PNI de 2 años. Entonces, bueno, si a alguien le interesa este tipo de formación, puede pedirnos información de contenidos y demás. Y este webinar es muy interesante porque la PNI viene de aquí, viene de la interacción entre la parte más psicológica o psicosocioemocional y cómo repercute en nuestro sistema inmunológico. Entonces, esta es la primera hipótesis de trabajo que formuló Ader hace ya unos cuantos años y desde donde surge todo el trabajo posterior que se ha ido haciendo con la psiconeuroinmunología. Gracias a todas y a todos por venir. Estamos ya unos cuantos, casi 150, lo cual es fenomenal. Gracias por invertir este tiempo en escuchar. Y gracias también a Sura Vitasan por colaborar, ¿vale? Sura Vitasan es un laboratorio de fitoterapia y terapia ortomolecular, productos de
muy alta calidad y siempre dispuesto a aportar su granito de arena colaborando con este tipo de formaciones. Así que gracias a todas y a todos los que integráis Surabhitasam por también estar siempre ahí apoyándonos. Entonces, vamos a ello. Primer reto, definir el estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Vale? Porque seguramente en nuestro contexto tenemos muy asociada la palabra estrés a la parte más emocional, a la parte laboral, a ese tipo de estrés que viene de la parte más psicológica. Sin embargo, estrés va mucho más allá de todo esto. Cuando preparas una clase sobre estrés y empiezas a leer diferentes definiciones, te das cuenta de que aún hoy falta un consenso de qué es el estrés como definición un poco transversal. Entonces, estrés también es hacer deporte a nivel puramente fisiológico, exigirle un poquito más a nuestro cuerpo. Estrés también es tener una motivación y buscar obtener un beneficio. Estrés es dormir mal, estrés es comer mal. Entonces, el estrés es muy amplio y muy transversal. Podemos encontrar muchos estímulos que generan estrés en nuestro cuerpo. Entonces, esta foto, que es muy descriptiva, ya nos da una idea de que podemos encontrar dentro de nuestro contexto de vida diferentes tipos de estresores que abarcan diferentes rutas que van a generar una respuesta de estrés. Arriba a la izquierda podemos encontrar estresores de un contexto más psicosocial o psicosocioemocional, quizá más en lo que el nivel donde situamos el estrés en la actualidad. Arriba a la derecha vamos a encontrar disruptores neuroendocrinos, ¿sí? En el cual dormir mal, un exceso de ejercicio, etcétera, etcétera, pueden generar un desequilibrio en las rutas neuroendocrinas, GHPA. Luego vamos a verlo con un poquito más de claridad todo esto. Y abajo vamos a encontrar situaciones que proponen también o que son una fuente de estrés, como por ejemplo la alimentación proinflamatoria, que es una fuente de estrés, o situaciones en las cuales nosotros convivimos con patógenos y que cuando llegan a nuestro organismo generan una respuesta de estrés para hacer frente a una posible infección y una posible muerte. Entonces, ¿qué es el estrés? Se complica un poco definir de una manera concreta y transversal qué es el estrés. Entonces, este webinar va a estar más orientado a la asociación que hay entre el estrés y la inflamación y de manera más concreta al ámbito del estrés psicosocial asociado a la inflamación. Entonces vamos a ver cómo ya de mano tenemos situaciones que están completamente identificadas en las cuales el estrés psicosocial genera unos cambios en los marcadores inflamatorios que nosotros podemos medir en sangre. Aquí tenemos que, por ejemplo, el estrés laboral o el síndrome del quemado, ¿sí? Correlata con que cuando nos hacen una analítica hay un aumento de algunos mediadores como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral o la proteína C reactiva. Vemos cómo en el paradigma de las cuidadoras, y lo digo en femenino porque aquí todavía no hemos alcanzado una equidad, ¿no?, entre cuidadoras y cuidadores, vemos que las personas que se dedican a cuidar a enfermos, en general también, cuando se les hace una analítica, hay un aumento de este tipo de mediadores inmunológicos, de la interleuquina 6 y de la PCR. Y que cuando se hacen análisis un poco longitudinales en tiempo, vemos que el aumento, por ejemplo, de la PCR, de la proteína C reactiva, es directamente proporcional al tiempo de cuidado. Es decir, esto está medido en cuidadores de Alzheimer. Se ve que cuanto más tiempo pasa una persona cuidando a un enfermo de este tipo, más aumentan los marcadores a nivel sanguíneo. ¿Qué vemos también? Que en el aspecto más social, el hecho de nacer y desarrollarte en un estatus socioeconómico más limitado o más bajo, correlata también con un aumento en sangre de la proteína C reactiva. Vemos también que situaciones de maltrato en la niñez, que al final van a ser una fuente de estrés, evidentemente, marca un pronóstico en el cual 20 años después hacemos una analítica y la gente que ha sufrido algún maltrato o adversidades potentes en la niñez también tienen algunos marcadores proinflamatorios más altos, como nuevamente puede ser la proteína C reactiva. También vemos que en la gente que autorreporta, es decir, que las sensaciones personales de enfado, de síntomas depresivos, de hostilidad, de reactividad, correlatan con un aumento en sangre de proteína C reactiva nuevamente e interleuquina 6. Entonces vemos un montón de casuísticas diferentes en las cuales situaciones
de estrés psicosocioemocional tienen una repercusión directa en los marcadores inmunológicos que nosotros podemos ver en sangre. El reto de este webinar es entender el porqué de esta asociación. Entonces vamos a integrar de base una definición de estrés, en la cual vamos a coger partes de diferentes definiciones para tratar de integrar así nosotros una definición que nos sirva para entender realmente qué supone el hecho de estar ante una situación de estrés. Podemos coger una primera definición hecha por Iwama en 1998, en la cual nos quedamos con un dato de esta definición, y es que el estrés es una respuesta. Cuando vamos a la siguiente definición de McEwen, vemos que el estrés va a ser una respuesta ¿a qué? A cualquier situación que amenaza la homeostasis. Y cuando cogemos la definición de Rivera, lo que vemos es que esa amenaza a la homeostasis va a generar una alteración del equilibrio fisiológico. Disculpad, alguien está queriendo tomar el control remoto de la pantalla. Me aparecen cosas aquí. Por favor, no pulséis nada. No se puede interactuar. Bueno, pues otra vez. Lo voy a quitar, lo dejo a otro lado y ya está. Disculpad, ¿eh? Retomamos entonces. Tomamos tres definiciones diferentes en las cuales, uno, el estrés es una respuesta que se da cuando hay una amenaza a la homeostasis y que esa respuesta por amenaza a la homeostasis va a generar una alteración del equilibrio fisiológico. A partir de aquí necesitamos definir tres términos claros. Uno, ¿qué es la homeostasis? ¿Sí? Que la homeostasis va a ser todos esos procesos fisiológicos que se dan de manera constante en nuestro organismo para mantener una linealidad interna, fisiológica, en la adaptación que se da entre las circunstancias externas y las circunstancias internas. Y esa homeostasis trata de mantenernos en una situación basal, en una situación, podríamos decir, de calma interna. Sin embargo, va a haber momentos en los cuales, por una situación de estrés, vamos a salir de la homeostasis. Y ahí es cuando entramos en el siguiente término, la respuesta alostática, en la cual hay una modificación de la fisiología para tratar de responder al estresor y volver a llevar el estado interno, la fisiología, al estadio previo de homeostasis. Y esa salida y esa recuperación de la homeostasis va a generar una carga alostática. ¿Qué va a ser la carga alostática? El costo que va a suponer para nuestro organismo salir de la homeostasis, responder y volver a ese estado basal. Bien, entonces lo que sí podemos definir es la respuesta de estrés. Y la respuesta de estrés, ¿qué va a ser? Va a ser un patrón coordinado de cambios que van a ser útiles en momentos en los cuales hay una situación de amenaza o hay una posible ganancia o pérdida de recursos. Acordaros que estrés no va a ser solamente cuando estoy en riesgo de perder. Yo también puedo estar estresado porque tengo un proyecto delante. Busco ganar algo y eso genera una respuesta de estrés. Entonces, entendamos que la respuesta de estrés es una respuesta sistémica, en la cual diferentes sustratos fisiológicos se van a coordinar para responder y para volver a la homeostasis. Por lo tanto, la respuesta de estrés va a ser muy compleja, en la cual van a interactuar tanto el sistema nervioso, el sistema neuroendocrino, el sistema inmunológico, el sistema tiroideo, el sistema hormonal. Va a haber una interacción sistémica para dar esa respuesta. Entonces, aunque es de mucha complejidad, vamos a tratar de sintetizarla para entender las bases. Y esta respuesta, y esto es muy importante porque esto nos pone ya en relación con la necesidad de la activación inmunológica, se ha hecho básicamente a través, como uno de los parámetros fundamentales, de la selección natural. Es decir, el contacto con diferentes estresores hace que nuestro sistema responda de una manera muy concreta. Cuando hay una respuesta de estrés, en teoría, y digo en teoría porque veremos que la descontextualización de nuestra respuesta respecto de los estresores, en teoría la respuesta tiene que obtener un beneficio superior al costo. Entonces, ¿cómo lo hace nuestro organismo? Pues con una respuesta, como hemos dicho antes, coordinada entre tres sistemas fundamentales. Uno va a ser el sistema nervioso, en el cual va a ser el primer punto de respuesta cuando estamos ante situaciones de estrés, de amenazas externas, sobre todo las situaciones que comentábamos antes, como son los estresores psicosocioemocionales.
2, sistema inmunológico, es el sistema que va a responder cuando las amenazas son internas, sobre todo cuando hay una invasión de patógenos, microorganismos, respuesta ante tóxicos, respuesta ante alimentos que son más proinflamatorios. Y luego vamos a tener un sistema intermedio, que va a ser el sistema neuroendocrino, que va a tratar de responder y regular las respuestas de estrés que se dan en el sistema nervioso y en el sistema inmunológico. Trata de coordinar una respuesta y regular la respuesta inicial de estrés. Entonces, tal y como veíamos antes, arriba a la izquierda lo que vemos son estresores de una tipología más psicosocial, en el cual el primer punto de respuesta va a ser el sistema nervioso autónomo, es decir, va a responder el sistema nervioso simpático inicialmente. Después lo que vamos a ver son, arriba a la derecha, disrupciones neuroendocrinas, en el cual va a haber un desequilibrio del eje HPA, cortisol, y abajo lo que vamos a ver es que estresores de los dos tipos que vemos abajo, por ejemplo, comida proinflamatoria, exceso de cargas glucémicas, tóxicos o los que vemos abajo a la derecha, la presencia de patógenos, una disbiosis, un sobrecrecimiento bacteriano intestinal, etcétera, etcétera, por otra vía van a generar una respuesta inicial inmunológica. Bien, hablábamos antes de la presión evolutiva, ¿vale? Y esto es muy importante porque el contexto de la evolución marca la adaptación de nuestra biología. ¿Qué es lo que vemos? Que evolutivamente hemos necesitado siempre del sistema inmunológico. Hasta hace relativamente poco, el 50% de los humanos morían antes de llegar a la edad adulta. ¿Por qué? Por procesos infecciosos. Entonces, ha sido una necesidad evolutiva tener un sistema inmunológico que reaccionase rápido ante posibles procesos infecciosos. Esto ha generado mucha presión evolutiva. Entonces, si miramos cuáles eran los estresores evolutivos hasta hace 2 días en la evolución de nuestra especie, eran estresores que nos llevaban necesariamente a sobrevivir. Eran amenazas reales a la supervivencia. Teníamos que luchar o teníamos que huir, teníamos que cazar, teníamos que protegernos del frío, del calor y reproducirnos. Eran estresores en los cuales el afrontamiento era puramente físico. Mi cuerpo, el movimiento, me servía para resolver la situación de estrés. Y en todo este tipo de situaciones había un gran riesgo de ¿qué? De que al luchar hacernos heridas, ¿sí? Y que hubiese un proceso de infección ante el cual nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico tenía que responder. Y, muy importante, este tipo de estresores eran agudos. No había tiempo para cronificar una situación de estrés. Luchas, ganas o mueres. Huyes si te da tiempo, bien, si no te da tiempo, mueres. Si tienes un proceso infeccioso, en un contexto evolutivo, no teníamos una disposición de los medicamentos que tenemos ahora para luchar contra los procesos infecciosos y el pronóstico lógico era o tu sistema inmunológico lo supera o mueres, pero no hay un espacio, no hay posibilidad de alargar en mucho tiempo la respuesta de estrés. Entonces, aquí lo que vemos es que cazadores-recolectores se relacionaban con ese contexto de lucha continua. Entonces, cualquier situación de amenaza incluía, sí, que yo me activase, que yo fuese a luchar, pero incluía la hipótesis de que a través de las heridas entrasen patógenos que suponían un riesgo para mi supervivencia. Entonces, aquí vemos que necesariamente el sistema inmune tenía que ser protagonista en esa respuesta de estrés. Cuando lo vemos ahora, hemos cambiado un contexto en el cual había un tipo de estresores muy físicos, luchar, huir básicamente, que es la respuesta básica biológica ante el estrés nuestra, a generar un contexto en el cual el estrés dominante es el estrés psicosocial. Dentro del estrés psicosocial podemos meter todos los conflictos psicosociales que tenemos que afrontar, los familiares, los maritales, los laborales, las situaciones continuas de sobreexigencia, el tener que estar conviviendo con los deadlines, el desequilibrio que se puede producir entre el esfuerzo que yo genero y la recompensa que recibo, anticipaciones amenazantes, incertidumbre, incontrolabilidad, etcétera, etcétera. Si lo vemos, son un tipo de estresores en los cuales el movimiento muchas veces no es la solución. Hay veces que tengo que gestionar psicológicamente, con diferentes estrategias, el convivir, por ejemplo, con la incertidumbre o solucionar un conflicto laboral o de familia.
Y son un tipo de estresores que tienden a la cronificación cuando no tomamos decisiones. Es decir, la respuesta de la fisiología se va alargando en el tiempo, cosa con la que evolutivamente vemos que llevamos poco tiempo conviviendo. Y lo que también vemos es que este tipo de estresores, en general, no nos ponen en contacto con heridas, con lo cual la respuesta de nuestro sistema inmune parece que ante este tipo de estrés no es adaptativa, porque no vamos a tener heridas y nuestro sistema inmunológico no va a tener que luchar contra esos posibles patógenos que podrían invadir nuestro cuerpo. Entonces, aquí ya vemos que hay un choque evolutivo, un choque biológico en el cual hemos generado un contexto de estresores completamente diferente al ancestral y en el cual, por la rapidez con la cual estamos variando nuestro contexto, nuestra biología no ha tenido tiempo de evolucionar. Entonces, comparando con lo anterior, si nos fijamos en la parte derecha, vemos como ahora los estresores, el contexto de estresores, son estresores sin infecciones y son estresores que en general tienden a la cronificación. Entonces, cuando vemos este tipo de estresores psicosocioemocionales, vemos que, bueno, todo lo que hemos ido comentando por un lado o por otro, conflictos en el trabajo, conflictos maritales, familiares, el estatus social, el aislamiento, la soledad, estar quemados, ¿sí? Generan un impacto en nuestra fisiología y todo esto lo que va a hacer es generar una respuesta de estrés que inicialmente se va a dividir en dos fases, una primera ola y una segunda ola. Y como hemos dicho antes, la respuesta de estrés necesariamente genera un cambio en nuestra fisiología, cambio que vamos a ver ahora. Entonces, la primera ola lo que va a generar es una activación muy rápida del eje simpático adrenomedular. Es decir, yo percibo una situación de estrés y la primera respuesta es activar el eje simpático adrenomedular y segregar adrenalina y noradrenalina como mediadores iniciales. ¿Para qué? Para generar una respuesta en nuestro organismo que se está preparando ¿para qué? Para luchar o para huir, como decíamos antes. La secreción de las catecolaminas va a ser de dos maneras diferentes. Va a haber una secreción a nivel del torrente sanguíneo, se genera adrenalina y noradrenalina, va a nivel sanguíneo y va llegando a diferentes partes corporales. Es una secreción más general, pero también va a haber una estimulación local a través de las terminaciones neurológicas, donde la adrenalina y la noradrenalina va generando un cambio más concreto en diferentes órganos. Entonces lo que vemos es que dentro de esa primera ola va a haber una serie de cambios que en general los conocemos, que va a ser que vasodilatación periférica, la sangre va a la musculatura porque se está preparando nuestro cuerpo para luchar o para huir, aumento de la tensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca. Nuestro sistema inmune, ahora lo vamos a ver de una manera más concreta, pero va a tener una activación con mayor tendencia a lo proinflamatorio, va a haber cambios en el metabolismo, necesitamos, en teoría, un aumento de recursos sanguíneos, glucosa, para responder, para alimentar nuestra musculatura y que responda en esa respuesta a través del movimiento. En teoría va a haber una disminución de la alimentación, la primera respuesta va a afectar de lleno a los ejes reproductivos y esa primera respuesta en nuestra memoria va a generar un aumento, una mejora de la atención y de la memoria. Entonces esta sería la primera respuesta, que es muy rápida porque va a través de un neurotransmisor, en el cual la acción posterior es inmediata. Y lo que es interesante, y ya aquí lo vamos vinculando con el tema del webinar, es que cuando nosotros activamos el sistema nervioso simpático y se segrega noradrenalina, norepinefrina y noradrenalina es lo mismo, todos los órganos linfoides tienen receptores para la noradrenalina. Entonces esto es muy importante. Ya hemos dicho antes que en el contexto evolutivo y en ese proceso de selección natural, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ante una situación de estrés había mucho riesgo de infección. Entonces nuestra biología lo que hace es, cuando estés estresado, cuando veas un enemigo, un posible predador, cuando tienes que ir a cazar, ¿sí? Tu cuerpo tiene que saber que tiene que protegerse de una posible infección. ¿Qué es lo que vemos? Como decíamos antes, todos los órganos linfoides tienen receptores de adrenalina y noradrenalina. El mediador más estudiado en este sentido y el que más influencia genera es la noradrenalina. Entonces vemos,
sin entrar a complicarlo demasiado, pero sí quiero nombrarlo porque esto es importante, que tanto el sistema inmune innato como el sistema adaptativo TH1, TH2, todos los mediadores tienen receptores noradrenérgicos. Encontramos dos grandes familias de receptores, que son los receptores alfa y los receptores beta. Cuando nosotros miramos los estudios, el más estudiado es el beta y el que más influencia genera es el receptor beta. Dentro de esas dos familias hay diferentes tipos de receptores, ¿vale? Entonces, el efecto inicial del estrés en la primera ola a nivel sistémico va a ser el de generar la secreción de unas citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, y otros mediadores como son el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma. Eso es una respuesta robusta que se da siempre que hay una activación de los ejes de estrés, por la relación que veíamos antes. Además de eso, la primera respuesta tiene un efecto de activación en mediadores del sistema inmuninato, como son las células natural killer, los neutrófilos polimorfonucleares, monocitos, macrófagos y las células dendríticas. Y además, esa primera ola, el sistema noradrenérgico, también aumenta la respuesta mediada sobre todo por TH1 del sistema inmune adaptativo. Esto es un marco teórico porque cuando estudias y profundizas vemos que es bastante más complejo, pero es para simplificar y tener una idea. Entonces, el aumento de la actividad inmunológica, ¿a qué está orientado? A esa posibilidad de necesitar afrontar infecciones. Entonces, en la fase aguda, a nivel sistémico, las señales de activación simpática son proinflamatorias, pero dejarlo siempre entre comillas, porque hay mucha variabilidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Que hay factores que hacen que la respuesta sea más pro o más antiinflamatoria. Por ejemplo, si los mediadores inmunológicos están más cerca o más lejos de la fuente de noradrenalina. Va a depender también del número de receptores activos que tengamos en los mediadores inmunológicos, en las interleuquinas, en las natural killer, etcétera, etcétera. Va a depender de los niveles de noradrenalina, si la noradrenalina sube mucho o no llega a un pico, ¿vale? Entonces, aunque sí, la idea es que inicialmente se activa de manera proinflamatoria, el efecto que genera la noradrenalina o las catecolaminas en general en nuestro sistema inmunológico es muy dependiente del contexto, ¿vale? Porque hay muchos factores que se pueden ir alterando. Entonces, también es muy interesante tener en cuenta de que cada vez que se activa el sistema inmune, nuestra propia fisiología trata de protegerse de una cronificación en la activación. Y en cuanto la adrenalina llega y activa, no sé, el bazo, ¿vale? El timo, lo que sea, inmediatamente después se genera desde ahí una secreción de cortisol, ¿vale? Un estímulo para desde ahí se genera un estímulo para la secreción de cortisol, que lo veremos en la segunda ola, y se activa el reflejo vagal, que el reflejo vagal va a tener la intención de regular la actividad inmunológica. ¿Por qué? Porque es peligroso mantener de manera crónica activo el sistema inmune. Entonces, en la fase crónica, lo normal es que a nivel sistémico las señales se conviertan en antiinflamatorias e incluso en inmunosupresivas. Sabemos que el estrés crónico afecta negativamente, por ejemplo, a las células natural killer, que son las encargadas, entre otras cosas, de generar apoptosis de células cancerígenas, ¿vale? Entonces, acordaros, el sistema inmunológico siempre trata de autorregularse, de que la activación inmunológica tenga un deadline. Bien, veíamos entonces todas esas situaciones de estrés, segunda ola. En la segunda ola de respuesta de estrés, lo que vamos a ver es que se activa el eje neuroendocrino. Hay un estímulo en el núcleo paraventricular hipotalámico, se activa, ¿vale? La hormona liberadora de corticotropina, se activa la producción de ACTH y en las cápsulas suprarrenales se genera cortisol. Y el cortisol va a ser segregado a nivel sanguíneo y va a hacer una regulación sistémica de lo que ha ocurrido en la primera ola. Es decir, el cortisol trata de regular y que los sistemas no se pasen de frenada, ¿vale? En la regulación del cortisol es más lenta porque en general
va por vía genómica. Entonces, todo lo que va por la vía del genoma hace Diana, activa codificación de genes y tarda más tiempo en responder, aunque la respuesta suele ser más duradera. Entonces, en esta segunda ola vamos a ver que se van produciendo cambios en todos los lugares donde la primera ola ha influido. Vamos a tener cambios en las catecolaminas, el cortisol regula el efecto de las catecolaminas a nivel cardíaco, a nivel muscular, etcétera, etcétera. Aquí en el sistema inmune, ahora lo vemos con más detalle, pero el cortisol va a tratar de bajar la activación inmunológica. El cortisol sabemos que tiene una función muy catabólica para producir energía desde cualquier sustrato, lipólisis, proteólisis, ¿sí? y glucólisis para subir la glucosa en sangre y que todavía nuestra musculatura tenga recursos para seguir moviéndose. El cortisol es una hormona orexigénica, activa el hambre, contrariamente a la adrenalina y noradrenalina. El cortisol también va a afectar negativamente al sistema reproductivo y el cortisol a largo plazo va a ser completamente nocivo para nuestro cerebro. Va a afectar a la memoria, va a afectar a la homeostasis de neurotransmisores y va a generar una pérdida de densidad tanto en el córtex prefrontal como en el hipocampo. Entonces, el cortisol mucho tiempo es catabólico, ¿sí? y va a tener un efecto negativo muy potente sobre nuestro cerebro. Entonces, de una manera más global, aquí vemos que el cortisol va a ir haciendo diana en diferentes lugares y que va a tener un efecto antiinflamatorio sobre el sistema inmunológico. No nos pilla de sorpresa que una herramienta que se utiliza para bajar la inflamación son los corticoides, exógenos, pero son corticoides, ¿vale? Entonces, esta segunda ola lo que trata de hacer es de regular el efecto proinflamatorio que ha habido en la primera ola. El cortisol, de la misma manera que la adrenalina y la noradrenalina, va a hacer diana en diferentes receptores. En concreto, va a hacer diana en este caso en los receptores de glucocorticoide. Y cuando se hace diana en esos receptores, fijaros que una vez que se hace diana, va a tener un posible efecto de activación en algunas células o un posible efecto de inhibición en otras células. ¿Para qué? Para inhibir los mediadores inmunológicos que son más proinflamatorios y activar los mediadores inmunológicos que son más antiinflamatorios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el efecto del cortisol inicialmente va a ser la modulación en la expresión de las citoquinas. Como decíamos antes, disminuir las proinflamatorias y aumentar las antiinflamatorias. Y a nivel sistémico va a generar un cambio en el perfil inmunológico. Si bien el sistema, la primera respuesta, el eje noradrenérgico, va a tener más tendencia a potenciar TH1, inicialmente, el cortisol va a generar una predisposición del sistema inmunológico por diferentes cambios que genera hacia que actúe más TH2, que tiene un efecto menos inflamatorio sobre el cuerpo. Entonces aquí lo que vemos antes es una respuesta ideal en una situación de estrés agudo en la cual vamos a poner que el problema se resuelve rápido. Pero lo que vemos es que hay situaciones con las cuales convivimos en las cuales puede haber un exceso de intensidad del estresor psicosocioemocional, ¿sí? o una cronificación de un conflicto en la cual mantenemos una respuesta de estrés demasiado tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Aquí en el medio veríamos un equilibrio entre la activación y la regulación del sistema inmunológico, pero cualquiera de las situaciones anteriores, pues un trauma psicológico, una situación en la cual a nivel laboral, a nivel familiar, el cuidado de los enfermos, mantenemos una activación no con un pico grande, sí, pero una activación muy alargada en el tiempo, puede terminar por generar o una reacción excesiva del sistema inmune, en el cual puede ir por una vía o por otra, TH1, que va a correlatar con cierto tipo de patología autoinmune, ¿sí? o puede haber un perfil un poco más TH2 en la cual haya reacciones alérgicas, o lo que podemos ver es que ese desequilibrio que se va a generar un sistema inmune que responde por debajo de lo que debería. Y ahí lo que vamos a encontrar es una mayor susceptibilidad a los procesos infecciosos, gente que se pone mala continuamente, o una mayor susceptibilidad al desarrollo de tumores. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Una situación en la cual ha habido un trauma, estrés postraumático, y cambios que se van a ir viendo
en estos dos sistemas que hemos comentado. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que después de una situación traumática hay una alteración en los niveles de cortisol, ¿vale? Va a haber una alteración en el número de receptores de cortisol y va a haber un menor feedback regulatorio del cortisol sobre el resto de sistemas, incluido el sistema inmunológico. Vemos que después de una situación de estrés postraumático hay un aumento de la noradrenalina, tanto a nivel periférico como a nivel central, a nivel cerebral. ¿Y eso con qué va a correlatar? Con que, por ejemplo, puede haber taquicardia, puede haber hipertensión, pero también puede haber un exceso de activación del sistema inmune. Entonces vemos que este tipo de cambios van a ser los que por intensidad o por cronificación van a ir desregulando el sistema de activación y de apagado de nuestro sistema inmunológico. ¿Qué es lo que vemos aquí? A la izquierda, un eje, una primera ola y segunda ola que se regula bien, se activa el eje noradrenérgico y la activación del eje HPA regula la reacción inicial. Pero, ¿qué es lo que vemos en la parte derecha? Que después de una situación de estrés postraumático se pierde el efecto regulatorio del cortisol, se alteran los niveles y hay una predisposición ¿a qué? A la inflamación, por esa desregulación que se ha generado en el sistema inmunológico entre lo que enciende y lo que apaga. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando el estrés va cronificándose? Vemos que hay un aumento de la activación del simpático y que los receptores que hay a nivel de las células inmunológicas empiezan a alterarse. Empieza a haber más receptores de alfa, menos receptores de beta, ¿vale? Empieza a haber una alteración en el número y en la calidad de los receptores y entonces el sistema inmunológico puede empezar a responder por exceso o por defecto ante esas subidas de adrenalina y noradrenalina. Vemos también que hay una desregulación del eje HPA y esa desregulación del eje HPA lo que va a hacer es alterar los niveles de cortisol. Normalmente en estrés crónico al principio va a haber más cortisol, pero puede haber una depleción de cortisol, como se ve, por ejemplo, en gente con fatiga crónica. Entonces el cortisol va a ser menos efectivo a nivel inmunológico porque va a haber una desensibilización de los receptores de cortisol en las células inmunológicas, con lo cual la respuesta regulatoria se va a inhibir y sin embargo nos vamos a tener que comer todo el efecto catabólico que tiene el cortisol sobre el resto de los sistemas: hueso, músculo, cerebro, eje tiroideo, eje hormonal, etcétera, etcétera. Y va a haber un desacople entre la respuesta inmunológica central y las respuestas más aisladas en el organismo, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que va a haber zonas que se van a sensibilizar especialmente a la respuesta de estrés, mientras que otras zonas se van a desensibilizar de la respuesta de estrés. Y esto va a correlatar con que hay personas que cuando tienen un pico de estrés les duele siempre lo mismo. Personas que cuando tienen un pico de estrés tienen habitualmente una reacción alérgica o les sube un brote de patología autoinmune por esta desregulación entre la parte central y periférica que se va generando. Entonces, cuando todo el estrés se cronifica, vemos que va a haber una desregulación entre la activación inmunológica y el sistema neuroendocrino que tiene que regular esa activación inmunológica y vamos a empezar a ver efectos del mantenimiento de nuestro sistema inmune encendido durante demasiado tiempo. Por ejemplo, a nivel del colesterol, se puede generar una dislipemia. ¿Por qué? Porque el factor de necrosis tumoral disminuye los niveles de HDL. Al final, el sistema inmune empieza a consumir HDL para ponerlo a favor de los macrófagos o aumentar el consumo de las suprarrenales para seguir generando hormonas esteroideas. Sabemos que un exceso de tiempo de factor de necrosis tumoral y de interleuquina 1 degradan músculo, generan caquexia muscular. ¿Para qué? Para, a través de los diferentes aminoácidos, producir glucosa para el sistema inmune. Sabemos que puede haber una anemia por inflamación, porque mediadores como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6 o la interleuquina 1, disminuyen los niveles de hierro y transferrina, mientras que aumentan los de ferritina. El hierro es utilizado por los monocitos y los macrófagos para su funcionamiento,
y se produce una reducción en la absorción intestinal y una alteración en la eritropoiesis. También vemos que el sistema inmune, en exceso de activación, puede generar un efecto negativo sobre el hueso que contribuye a la osteopenia. Sabemos que el calcio es un micronutriente necesario para el buen funcionamiento inmunológico. Entonces, lo que puede ocurrir es que ese sistema inmune excesivamente activo empiece a robar calcio al mayor reservorio de calcio que tenemos, que es el hueso, para utilizarlo para su propio funcionamiento. Vemos también que hay una relación directa creo que es el 50% de los casos de depresión, y una correlación con un aumento de los marcadores inflamatorios a nivel sanguíneo. Se ve que en gente con depresión, cuando se hace una analítica, hay un aumento de la interleuquina 1, la 6, la proteína C reactiva y el factor de necrosis tumoral. Ese exceso de activación inmunológica llega a nivel cerebral, genera unos cambios en la homeostasis de la producción de serotonina y de dopamina, genera un exceso de activación de glutamato y genera lo que se llama conducta de enfermo, que son síntomas análogos a los síntomas depresivos. Y vamos a ver también que el sistema inmunológico tiene un efecto sobre la aromatasa, que es una enzima que transforma los andrógenos, la testosterona, en estrógenos, y que factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6 y la interleuquina 1 aumentan la función de esa aromatasa, con lo cual vamos a tener menos testosterona, con las consecuencias que eso puede tener, y más estrógenos, con las consecuencias que puede tener el aumento de los estrógenos. Y algo bastante interesante es lo que comentábamos antes, situaciones en las cuales una persona no tiene patología autoinmune o tiene una patología autoinmune sin brote, y el hecho de que haya un nuevo pico de estrés activa, ¿sí?, el inicio de esa patología o activa un nuevo brote de patología. ¿Dónde se ha visto esto? Pues en colitis, en alergia, en asma, en inflamación crónica ocular, en las diferentes patologías que cursan con artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, en la endometriosis, en la enfermedad de Chagas o en el síndrome de dolor crónico regional. Ese desbalance que se va produciendo, ese desacople entre la respuesta central y la respuesta periférica a nivel inmunológico, puede hacer que cuando se da ese pico de estrés, la sintomatología autoinmune o el dolor o una endometriosis genere un nuevo brote o genere un aumento de los síntomas. Vale, pues hemos hecho una síntesis, creo que bastante importante, 45 minutos, perfecto, y 15 minutos para que preguntéis cosas, ¿vale? Entonces, ahora me fijo en el chat. Y hacemos una ronda de preguntas. ¿Ha quedado claro? ¿Se ha visto la interacción? ¿Cómo se regula uno? ¿Cómo se regula otro? Darme un poquito de feedback. Los efectos en la TSH son amplios, depende la adrenalina y depende el cortisol, ¿vale? Pero no era la temática de este webinar. La relación con la ansiedad es clara entonces, sí, porque además la inflamación genera una activación a nivel de la secreción de CRH y a nivel de la actividad del locus cerúleo, ¿vale? Y de la amígdala, con lo cual hay una relación directa con la ansiedad. ¿Se puede resolver una artritis quitando el estrés? Quitando el estrés puedes dejar que la artritis esté asintomática. Activo o disminuido el tiroides. Depende qué. Ya veo que tienes mucho interés en el tiroides, pero hay que explicarlo de una manera más profunda, el tiroides. La inflamación por estrés puede afectar a cualquier parte del cuerpo, a cualquiera. Lo hemos visto en Hashimoto, que es una patología autoinmune. El estrés lo que puede hacer es ser el inicio de Hashimoto o puede aumentar la sintomatología de Hashimoto. El síndrome de fatiga crónica y una depresión de cortisol, ¿cómo lo tratarías? Gracias. De muchas maneras. Puedes dar cortisol likes, puedes hacer bastantes cosas, ¿vale? Entonces, es una enfermedad compleja y requiere de un enfoque muy
amplio en una situación de fatiga crónica. ¿Cómo se puede revertir una situación de estrés crónico? Lo primero que hay que hacer es bajar el estrés. Ashwagandha sí puedes consumir con antidepresivos. La ponencia la colgaremos, pero cuando terminemos toda la serie colgaremos el vídeo cuando terminemos toda la serie de webinar. Los cannabinoides actúan por los receptores de CBD, ¿vale? Entonces, tiene un efecto inhibitorio sobre los ejes de estrés, sobre el sistema inmunológico y demás. ¿Estos temas se ven en el curso de PNI? Sí, se ven en el curso de PNI, sí. ¿Por qué a unas personas les da por comer cuando hay estrés? Porque la subida de cortisol es mayor que la subida de las catecolaminas. Y a las personas que se les quita el hambre, se les quita el hambre porque por el efecto de la adrenalina y la noradrenalina. En relación con la hipertonía del suelo pélvico, la adrenalina genera un aumento del tono muscular en general. Ashwagandha con ansiolíticos sí se puede dar. Ante tantos factores que desencadenan un proceso de estrés, ¿cómo saber qué lo desencadena por hacer el tratamiento? Preguntando al paciente, hay que investigar. Sí, el hierro puede estar asociado al estrés, más que el estrés asociado a la falta de hierro. Un abrazo, Pablo. Serie de webinares, todos los que estamos haciendo. Empezó Begoña, ¿vale? He continuado yo y seguiremos. Fluoxetina, clonazepam, yo no soy médico, no trabajo con esos medicamentos. El THC tiene un efecto sobre otros receptores de cannabinoides y que son los que tienen un efecto más psicotrópico. No es que pase de la primera a la segunda ola, se pasa instantáneamente, no lo reconoces, es un proceso que se da de manera automática. En analítica, por ejemplo, el estrés crónico puede llegar entonces a que el cortisol no esté bajo. Puede haber una depleción, una depleción de cortisol. Sí, los suplementos los vamos a comentar en el siguiente webinar, en el cual vamos a fijar esta parte de la explicación con el siguiente y el reflejo antiinflamatorio del vago, para ahí hablar de los adaptógenos, hablar de los suplementos que aumentan el efecto de la acetilcolina, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos a hablar de los suplementos. ¿Cómo tratar una hepatitis autoinmune? No te puedo decir eso, Dora. Melatonina sí, se puede mezclar con ansiolíticos. Sí. Sí, pero los suplementos a acordar los vamos a ver en la siguiente de una manera integrada, el efecto proinflamatorio, el efecto antiinflamatorio, y ahí vamos a hablar más de todos los suplementos. ¿Qué relación hay estrés y obesidad? La obesidad, hay un momento en el cual el estrés crónico, el cortisol se vuelve anabólico de la grasa.
genera una mayor acumulación de grasa. Pregunta muy básica, pero me perdí el principio. ¿Las olas te refieres? La primera ola es la secreción de adrenalina, noradrenalina, y la segunda ola es secreción de cortisol. El vídeo lo colgaremos, sí, sí, pero lo colgaremos cuando terminemos todos. Sí, fecha del próximo webinar, abril, ¿vale? El último jueves de abril, día creo que es 29. Ahí repito, ahí damos la explicación del efecto, ¿vale? Del vago, del parasimpático, y ahí planteamos todo, porque así lo podemos ver de una manera enlazada, ¿vale? ¿Se puede recuperar el sistema inmune después de estar alterado durante años? Habrá cosas que sí y cosas que no. Ya está colgado la serie de webinars de ritmos circadianos. Los que están colgados son los que hablamos del cerebro. ¿Se puede hacer el primer webinar de Begoña? No, se colgarán todos al final. GABA para disminuir ansiedad y estrés, bien. Lo vamos a ver el siguiente webinar, en abril. ¿Cómo se puede recuperar el sistema inmune? Consejos. 1, deporte, que no sea extenuante, meditación. El CBD no sería un preventivo, el CBD sería un paliativo. ¿Cuánto puede durar las 2 olas? Depende de si ha resuelto la situación de estrés o no. Gracias, Cristina. No, porque el deporte extenuante puede desregular el cortisol. Jesús. Por eso el deporte, para que sea regulador, tiene que ser un deporte salud, que no sea extenuante. Gracias, Paula. De nada. Gracias, Blanca. ¿Qué tipo de deporte aconsejas con fibromialgia? Un deporte que integre algo de cardio y, si puedes, trabajar un poco la fuerza muscular, porque los efectos que tiene son diferentes. Lo veremos en un webinar que dará Begoña sobre la acción antiinflamatoria del músculo, ¿vale? Ahí veremos eso. ¿Dónde se podrá ver el webinar completo? Lo colgaremos en la web de nuestra y en la web de Surabitasan. ¿Cuándo terminemos? Sin fecha, no os damos fecha. Sí, el deporte intenso puede generar crisis de ansiedad también. Ayunos largos para bajar el estrés. El ayuno no baja el estrés, el ayuno estresa. El hambre estresa. Cuidado con los ayunos cuando hay estrés crónico. Y esto es importante. A mí me parece contraproducente ayunos excesivamente largos en personas que tienen desregulación del cortisol. Tomando corticoide a diario, ¿cómo afecta al cortisol? Puede inhibir la producción de cortisol, pero no sabría decírtelo, no lo he estudiado de manera muy profunda. ¿El pádel se considera intenso? Depende de si compites o no compites. Y que por favor ponga la materia de exposición de los participantes. Muy interesante, gracias. No creo que lo colgamos antes, lo siento. El ayuno intermitente es aconsejable, depende en quién, depende qué ayuno, y sobre todo lo que importa es lo que comes cuando comes, ¿vale? Análisis de cortisol en saliva o en sangre. Sara. Sí, hablaremos de cortisol likes. Sí. Sí, sí, pero ya digo, no he hablado de suplementos en este seminario porque es mejor hablarlo en el siguiente. Dedicaremos un poco más de tiempo cuando veamos la parte del parasimpático. Gracias a ti, Llanos. Gracias, Elisa. Gracias.
Es difícil ayudar a los efectos secundarios del corticoide. Si lo usas, te comes los efectos secundarios, Elena. La idea es usarlo el menor tiempo. Micoterapia, no, nombraré el reishi, pero poco más. Veremos alimentos, hablaremos, Sara, en el último de la serie de la inmunonutrición. Gracias a ti, Mercedes. No controlo trasplante hepático, lo siento, Alejandro, no he tratado nunca a una persona con trasplante hepático, no te puedo decir. Un placer, microbiota bucal intestinal, papel... La microbiota, papel imprescindible en cualquier sitio. Tato, en cualquier sitio. Cúrcuma y jengibre son antiinflamatorios, ¿funcionan? Sí. Sobre todo la cúrcuma. Vale, gracias, Mar. Vale, gracias, Belinda. No lo sé, no sé, dicen si el uso de corticoides puede aumentar el EDL. No lo he mirado nunca. Gracias, Enrique. Gracias, Elena. Gracias, Josefina. Gracias, Tato. Gracias, Alejandro. Gracias, Clara. Gracias, Mari Carmen. No he mirado estadísticas, pero muy probablemente andará a la par, ¿vale? Porque al final la sintomatología puede ir bastante unida, Jesús, de ansiedad y de depresión. Gracias a ti, Susana. Gracias, José Manuel. Gracias, Silvia. Luis, no lo sé. No sé el efecto que tiene la autohemoterapia en el estrés. No lo sé. Gracias, Fabiana. Raúl, buah, esto es un tema complejo, ¿vale? Porque seguramente los corticoides los estará tomando para bajar como inmunosupresores y no lo sé. Es que estas preguntas son muy complejas, no se pueden responder así. Gracias, Albert. Vale, muy bien. Pues nada, chicas, chicos, son 8:30, una horita, ¿vale? Antiinflamatorios naturales aparte de la cúrcuma. El EPA, sí, es que depende de lo que estemos buscando. La Boswellia serrata, a nivel articular, el arpagofito, la uña de gato, el CBD. Me alegro, Delfina. El próximo completamos la segunda parte de este. Aquí hablamos de la proinflamación y luego del reflejo del vago. Sí.
Gracias a ti, Julio César. Me alegro que te haya gustado. Muy bien. Bueno, chicas, chicos, un placer. Nos vemos en un mesecito. Completamos esta charla. Hablamos más de suplementos, ¿vale? Y así cerramos este círculo de la inflamación, el simpático, ¿vale? Y después hablamos de nuestro amigo el vago, que es súper necesario. Muy bien. Un abrazo, que vaya bien.